Les saludo en el nombre del Señor. Y en esta hora quiero invitarle a considerar 4 ventajas que las adversidades pueden traer a nuestra vida. ¿Qué ventajas pueden traer las adversidades a su vida o a mi vida? ¿O qué perspectiva bíblica debemos tener como hijos del Señor ante la adversidad y el sufrimiento? Hemos mencionado que la adversidad es un término general para explicar situaciones conflictivas o poco favorables y tienen que ver, ¿cierto?, con realmente sufrir o padecer dolor físico o dolor moral, dolor del alma, por distintas circunstancias que, por ejemplo, nada más que ejemplo, sufrimiento físico, enfermedades, abusos, sufrimiento por injusticia o abandono, guerras, enemistades, pleitos, celos, iras, como la Biblia habla, ¿cierto?, los frutos de la carne. Y la Biblia nos habla, ¿cierto?, la Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora, cuando se trata, ¿cierto?, de cosas pecaminosas, de hecho la Biblia dice que Dios realmente no tienta a nadie, Él no es el causante del pecado del hombre, sino que estaba pensando sobre esto, realmente la Biblia nos da a entender que hay tres tipos de males en el mundo. Hay 3 tipos de males en el mundo. Está el mal moral, el mal natural, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es la naturaleza caída o, ¿cierto?, todo lo que es el sistema que se decayó a base, ¿cierto?, de la caída del hombre allá en Edén. Vivimos en un mundo que la Biblia llama que la creación gime aún a la restauración de todas las cosas. Entonces está el mal natural, el mal, ¿cierto?, también moral, que es causado, ¿cierto?, por el pecado del hombre, pero también, ¿cierto?, está lo que llamamos o lo que podemos llamar el mal de las tinieblas, que vamos a dar un detalle sobre eso un poquito más adelante. Entonces la Biblia nos da a entender que la vida está determinada por cosas buenas y malas, y lo entendemos o no, Dios tiene un propósito para todo lo cierto lo que Él hace, y el permitir que nosotros como cristianos pasemos por sufrimiento, no estamos exentos del propósito de Dios. Hay varios propósitos en la Escritura que hemos estado considerando, y vamos a ver en esta hora, ¿cierto?, 4 ventajas más que Dios tiene en la adversidad para nosotros. La verdad es que nadie quiere sufrir, nadie quiere problemas, pero si no existiera el dolor, la verdad que seríamos como leprosos, nos sentiríamos, ¿cierto?, cuando la piel, ¿cierto?, se va rompiendo, y al final se acuerda que lo que hacían los leprosos por falta de no tener dolor, serían más y más y terminaban, ¿cierto?, dañándose. La verdad es que nadie quiere el dolor, pero el dolor existe. El tema es cómo entender el dolor en nuestras vidas y cuáles son los propósitos que Dios tiene para permitir la adversidad. Como hemos dicho, ¿cierto?, la adversidad revela nuestro carácter delante de Dios, nos motiva a acercarnos a Dios, es la manera que Él llama la atención, es también la evidencia que Dios nos ama. También la adversidad es una manera que Dios nos llama a examinar nuestra comunión con Él y con los demás, y es la forma que Dios también nos muestra el problema del orgullo y la rebelión que tenemos aún todavía, y como también, ¿cierto?, también nos muestra nuestras propias debilidades. Pero hay otras ventajas que realmente la adversidad nos trae a nosotros, y mi propósito en esta hora es mostrarle al menos estas 4 ventajas adicionales que nos trae la adversidad para nuestra relación con Dios y también para mejorar nuestra vida espiritual y aún, ¿cierto?, nuestra familia. En primer lugar, la adversidad es nuestra motivación para clamar a Dios. Dios, dice la Biblia, que responde al llamado de sus hijos cuando están en adversidad. Eso es lo que dice el Salmo 34, versículo 17. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La palabra angustias no necesariamente, ¿cierto?, tiene que ver con resolver un problema físico o económico, sino también el estado del corazón.
Obviamente que Dios también puede abrir la puerta para resolver un problema económico, un problema de trabajo, un problema cierto de conflictos. Pero Dios dice en su palabra que a quienes oye son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Jesús, los que han confiado en Él de corazón y realmente están haciendo su voluntad para realmente vivir lejos de las consecuencias del pecado. La adversidad nos debe motivar a clamar en la manera correcta y hemos de clamar a Dios con nuestra voz diariamente en humildad. Es lo que nos muestra la palabra del Señor en el libro de Salmos, por ejemplo, 86, versículo 3, dice que no se olvidó del clamor de los afligidos y debemos hacerlo con un corazón puro. Eso está el Salmo versículo 3, Salmo capítulo 3, versículo 4. Luego usted puede leer el Salmo 86, versículo 3 y también, cierto, el Salmo 51, el versículos 1 y 2. La Biblia nos muestra, cierto, que la adversidad es una motivación para que clamemos al Señor, que no seamos autosuficientes. También quiero agregar, en segundo lugar, que la adversidad es la evidencia de una guerra espiritual. Si no reconocemos cuando la adversidad es una guerra espiritual, seremos agobiados y tentados a rendirnos, a deprimirnos y quedar muy mal. Cuando la adversidad toma forma de confusión, de sospecha y división, la guerra espiritual ha comenzado. Pablo instó a Timoteo a ser fuerte, a ser valiente y preparado para ser un buen soldado de Jesucristo. Y de hecho le hizo ver lo que al comienzo yo mencioné, cierto, acerca del mal que llamamos, cierto, de las tinieblas. El Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 11 en adelante, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y esta armadura no es algo cierto, de hecho el apóstol Pablo usa los elementos del soldado romano para ilustrar verdades espirituales sobre las cuales, o las armas espirituales que el creyente tiene. Usted tiene estas armas espirituales, es un hijo del Señor. Dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, no de las personas, sino también del diablo. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes, hay gobernadores, hay potestades, hay principados, y todo esto tiene que ver, cierto, con el mal de las tinieblas, que podemos llamarle de esta manera. Y eso obviamente son cosas que no vemos, pero están presentes. Hay todo un espíritu de rebelión en el mundo. Y obviamente, cierto, Satanás está detrás de los hijos de desobediencia, que no reconocen la autoridad de Cristo. No temen, cierto, atentar aún contra las autoridades que Dios ha establecido. Y realmente toman un camino de rebelión porque Satanás es rebelde. Pero Dios quiere que en contraste nosotros reconozcamos, ¿cierto?, el problema, las divisiones, el problema, ¿cierto?, la rebelión, como una evidencia de la obra de Satanás. Por eso dice, por tanto, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, lo que es, cierto, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, aquí hay todo un tema relacionado con los elementos de lo que es la armadura espiritual del creyente para hacer frente a las acechanzas del diablo y estar firme, mantenerse firme en la fe, en su comunión con el Señor. ¿Cuáles son los elementos de esta armadura? Dice, para estar firme en el día malo. Hay día malo, hay días malos. La Biblia dice que para poder hacer frente y resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que hay que usar? Hay que realmente, cierto, armarse con el cinturón de la verdad. La Biblia dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Estar firmes con la verdad. La verdad de Jesús, aquel que murió en la cruz por usted, aquel que no le abandona en su amor a pesar de los problemas, como dice la Biblia en Romanos 8, que nada nos puede separar de su amor. A veces nosotros en los problemas dudamos que Dios está con nosotros, pero Dios, como ya hemos mostrado, ¿cierto?, está trabajando en nuestra vida para llevarnos plenamente a su comunión y la santidad con Él. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Muchos se visten, ¿cierto?, con la coraza, sus recursos, su inteligencia, su orgullo, ¿cierto?, lo que han llegado a hacer, su trabajo, etcétera. Pero Dios nos habla de que debemos vivir, ¿cierto?, haciendo lo que es correcto. Y para hacer lo que es correcto, en primer lugar hay que ser justificados por la sangre de Cristo. Cuando Dios realmente transforma y nos justifica nuestros pecados y podemos vivir, ¿cierto?, en la santidad con Dios. Vestido con la coraza de justicia. Aquella justicia, ¿cierto?, que fue atribuida a nosotros por la obra de Cristo en la cruz, que nos declaró sin culpa. El diablo quiere acusarnos, quiere, ¿cierto?, embotarnos y tirarnos al suelo y realmente traernos recuerdos de nuestras cosas pasadas, aún, ¿cierto?, colocar el dedo en la llaga de cosas que ya han sido perdonadas. Y aún, ¿cierto?, si nosotros realmente tenemos el peso por restaurar ciertas cosas, debemos hacerlo. Pero delante del Señor hemos sido justificados con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio no es de conflicto. El Evangelio, ¿cierto?, no trae división a la familia, a pesar que hay familias que se dividen porque no quieren escuchar el Evangelio. Pero Dios, ¿cierto?, trae el Evangelio para traer paz al corazón del hombre, con el apresto. La Biblia nos habla, ¿cierto?, de esta arma, ¿cierto?, este elemento del vestido, ¿cierto?, del soldado. Luego habla del escudo. Realmente tenemos muchas promesas que nos protegen, ¿cierto?, de parte del Señor. Como ya he mencionado, la promesa que el Señor nunca nos va a abandonar en cuanto a su amor. A veces los sentimientos nos hacen débiles, pensando que estamos abandonados en los problemas, pero Dios dice, levantemos el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Luego dice, el yelmo, ¿cierto?, tenía que ver con el casco. Nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar correctos, ¿cierto?, con lo que es la salvación de nuestra vida. Certeza de nuestra salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si obviamente el Espíritu Santo habita en nosotros, y así es lo que la Biblia enseña en cuanto a un creyente, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene un medio de gracia para ayudarnos a realmente a luchar contra las mentiras del diablo y las huestes de maldad y las divisiones y, ¿cierto?, las peleas, para distinguir realmente lo que es sano delante del Señor. Y esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luego dice la Biblia que otro elemento que debemos usar en nuestra comunión con Dios es la oración. En todo tiempo, con toda oración y súplica, dice en el Espíritu. Entonces, cuando estamos en la adversidad, es la evidencia de una guerra espiritual. No estamos, ¿cierto? Realmente podemos gozarnos con la bendición de la familia, la iglesia, pero espere que el enemigo, ¿cierto?, está siempre, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no debemos descuidarnos de usar las armas del Señor que Él nos ha dado para mantenernos firmes hasta que Él nos llame. En tercer lugar, la adversidad es el método que Dios tiene para purificar nuestra fe. En Hebreos, la Biblia dice, versículos 6 ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay adversidades que nos embotan, aún cierto pueden botarnos a la desesperanza, dejarnos sin fuerza espiritual, pero Dios dice
que aún así, ¿cierto?, tenemos que confiar que Dios está en control de todo. De hecho, la Biblia nos muestra en el capítulo 11 de Hebreos el llamado cierto capítulo de la galería de los hombres de fe, que tuvieron cierto que tomar decisiones firmes aún en las dificultades. La fe necesita ser probada en los fuegos de la adversidad. Es lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, el Señor dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, paréntesis o entre comas, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios realmente nos llama a alegrarnos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dios es honesto con nosotros. Estaba leyendo, ¿cierto?, un artículo sobre algunas filosofías y religiones orientales donde no enfrentan, ¿cierto?, el dolor y la adversidad, sino que tratan de ignorarlo. Pero Dios dice en su palabra, es objetiva la realidad, ¿cierto?, de la adversidad, de las pruebas. Pero el propósito de las pruebas, dice, para el creyente, es para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, ¿cierto? El oro se prueba con fuego. También la Biblia nos muestra, ¿cierto?, como un paralelo a cómo se prueba el oro con fuego para realmente si es verdaderamente oro. También Dios dice en su palabra, nos muestra en su palabra que realmente nuestra fe también Dios le permite que sea probada para que sea, allí dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obviamente mucha gente, ¿cierto?, dice tener fe, pero cuando viene el tiempo de la prueba se aparta y obviamente aún muchos despotrican contra Dios y le echan la culpa, la bronca, como decía mi chileno, al Señor. Dios quiere que nosotros realmente entendamos que si somos sus hijos, Él va a purificar nuestra fe, y eso implica, ¿cierto?, pasar dificultades a veces que debemos pasarlas, dice la Biblia, si es necesario, para realmente que nuestra fe sea fortalecida. La fe es esencial para vivir la vida cristiana, porque los caminos de Dios son opuestos a las inclinaciones naturales nuestras. A raíz de esta dicotomía, la adversidad puede provenir de aquellos que se burlan de los principios de Dios. En cualquier caso, la adversidad fortalecerá nuestra fe. Y otro beneficio de tener nuestra fe purificada por los fuegos de la adversidad es la paciencia. La paciencia. ¿Usted tiene paciencia como hijo del Señor? ¿Usted tiene paciencia como hijo de Dios? Hay personas que obviamente entran al camino y empiezan a leer la Biblia y empiezan, ¿cierto?, a matar a medio mundo por sus faltas, sus pecados, aún en la iglesia, que como que son los únicos santos, y no entienden que Dios tuvo misericordia y paciencia con él, estando lejos de él. ¿Cuánto tiempo? Y aún así, ¿cierto?, Dios está perfeccionando su vida y realmente enseñándole que necesita tener humildad. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo sé que queremos que no nos falte ninguna cosa. De hecho, estamos en un tiempo donde hay todo un tema por la falta de la economía y aún también relacionado, ¿cierto?, con el tema de la salud. Pero Dios está también interesado no solamente en proveernos, y aún Dios usa distintas maneras para proveernos en cuanto, ¿cierto?, al trabajo, la economía, etc. Pero el mayor interés que Dios tiene es realmente que nuestra fe sea perfeccionada, que nuestra paciencia sea perfeccionada, porque realmente Dios es paciente, su carácter es paciente, ha sido paciente contigo.
Realmente al salvarnos, darnos oportunidad de arrepentimiento, tener una comunión con Él y tener la vida eterna, la salvación. Entonces, Dios dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, con este tipo de fe y paciencia podemos obtener la promesa de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, en adelante, particularmente el versículo 12 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recordamos a Abraham, obviamente, cierto, salió de allá de Harán para ir hacia la tierra prometida de Ur de los Caldeos, y algunos tropiezos en el camino, pero la Biblia nos muestra, cierto, que él fue un hombre de fe, fue un hombre también de paciencia. En algún momento, cierto, esa paciencia se le agotó, pero Dios aún perseveró para que esa paciencia fuera, cierto, recompensada. A pesar de las limitaciones de su cuerpo y también de su esposa, Dios les dio un hijo, donde ya, cierto, no había posibilidad. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y qué bendición de las promesas de Abraham, de la cual nosotros somos participantes, dice la Biblia. En cuarto lugar, la adversidad aumenta nuestro aborrecimiento por el mal. Cuando Dios expone realmente el pecado secreto, lo hace también a través de situaciones aflictivas. Él permite que otros vean consecuencias devastadoras en nosotros cuando no somos honestos con el pecado. De esta manera somos advertidos a no ser engañados por el enfoque de Satanás. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice el Señor, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Realmente la adversidad aumenta nuestro aborrecimiento del mal. Sabemos, cierto, que Él, cuando tomó el camino, cierto, para seguir a Cristo, seguir al Señor, cuando se dio cuenta, cierto, que Dios realmente... en primer lugar, Él tomó un camino, en primer lugar, cierto, a hacer su propia justicia, pero tuvo que estar 40 años, cierto, fuera, para que realmente Dios cambiara su carácter y llamarle para volver, cierto, para ser el instrumento del Señor. Pero realmente, antes de salir, cierto, a esos 40 años al desierto, Él ya había tomado una decisión para escoger ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay deleites temporales y muchas veces Dios toma, cierto, la iniciativa para que nosotros tomemos una decisión realmente de tomar el camino, no de los deleites temporales del pecado, sino de seguir a Él. Y si eso es así, van a haber adversidades, van a haber situaciones que tenemos que realmente sufrir por causa de la injusticia. Dios quiere que nos enfoquemos en el hecho de que Él no será burlado por el pecado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestro aborrecimiento por el mal debería aumentar a medida que nos damos cuenta de cómo el pecado nos quita nuestro potencial para lograr y gozar lo que Dios tenía pensado para ti y para mí. Entonces, es importante, estimado oyente, que nosotros veamos, cierto, qué beneficios hay, qué ventajas hay de la adversidad. Como ya hemos dicho, la adversidad es nuestra motivación para clamar a Dios. La adversidad también es la evidencia de una guerra espiritual.
que es cierto el gobierno de las tinieblas, el mal de las tinieblas. La adversidad también es el método que Dios tiene para purificar nuestra fe y también cierto trabajar en nuestra falta de paciencia. Y también cierto la adversidad aumenta nuestro aborrecimiento por el mal. Y vimos cierto el caso de Moisés. También cierto quiero agregar finalmente que la adversidad nos recuerda que hay que orar por nuestras autoridades. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Muchas veces cierto los problemas que hay en el mundo, una nación, de hecho nuestra nación, no, es a causa de que nosotros no oramos por nuestras autoridades. Y de eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuánta gente, cierto, está echándole benzina, cierto, más al fuego, agitando, cierto, lo que es, cierto, la desautorización a la policía, a los juzgados, a los que están en autoridad, cierto, a los que están en eminencia, aún entre los mismos que están en eminencia se tiran barro unos con otros, y la verdad es que eso muestra realmente el estado deplorable del corazón de los hombres. Pero como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de interceder al Señor para que Él cambie el corazón. La Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mucha gente no quiere vivir, cierto, reposadamente, no quiere la quietud, no quiere la paz en la nación. Y Dios nos recuerda que es nuestra responsabilidad como creyentes. Y si estamos, cierto, en estas adversidades de conflictos en nuestra nación, es porque nosotros no estamos orando lo que debemos hacer. Porque la Biblia dice que cuando oramos en este sentido, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, dice la Biblia, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tengamos este peso para orar por nuestras autoridades. Y muchos de los conflictos que estamos experimentando, de hecho, cierto, lo que pasó hace un tiempo atrás, la rebelión, cierto, es por causa de que obviamente hay toda una actitud de rechazo, cierto, a lo que Dios ha establecido en cuanto a las autoridades. Pero la Biblia nos da responsabilidad a nosotros para orar por ellos. Cuando experimentamos las presiones de la tentación, debemos darnos cuenta que aquellos que están sobre nosotros en autoridad también tienen y necesitan de nuestras oraciones intercesoras. Quiero terminar haciendo unas preguntas. Hemos tomado tiempo para realmente examinar qué beneficios o qué ventajas han tenido estas adversidades para nosotros, para examinar nuestra comunión con el Señor, si estamos orando, si estamos realmente enfrentando los problemas y las adversidades del mal con las herramientas y las armaduras que Dios establece. El Evangelio, la justicia, ¿cierto? El Evangelio de la paz. La Biblia habla de la oración. También, ¿cierto? La espada del Espíritu, el escudo de la fe. ¿En qué manera nos hemos dado cuenta de nuestra falta de humildad y dependencia del Señor en este tiempo? Realmente hemos tomado mayor tiempo para clamar al Señor y buscar su ayuda y dirección, apoyándonos en Él. Yo le invito a que usted pueda buscar al Señor. La Biblia dice: buscad al Señor en tanto está cercano, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios quiere que nosotros tengamos paz y que nuestra fe sea fortalecida. Y yo le invito a buscar al Señor. Que Dios le bendiga. Y le invito a que usted pueda contactarse con nosotros realmente para ayudarle en su dirección espiritual. Amén.